Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero agradecerles nuevamente a todos, como es mi obligación elemental, a todos aquellos que se han suscrito a este programa y ruego nuevamente a los que me siguen en las redes a que se incorporen a este esfuerzo por mantener un canal de comunicación realmente libre e independiente con la sociedad dominicana. En el día de hoy yo voy a referirme exclusivamente a la recta final, a lo que queda de la recta final, es decir, del proceso electoral que va a culminar, como está establecido en la Constitución de la República, el domingo 19 de mayo próximo, en la que los dominicanos votaremos 2 veces en un mismo día, en boletas diferentes, por supuesto. Vamos a votar por los miembros del Congreso, es decir, por senadores y diputados, e igualmente en otra boleta vamos a votar por mantener al gobierno actual y concederle al presidente de la República un segundo mandato, es decir, aprobar su reelección, o por el contrario, cambiar de gobierno apoyando o votando a favor de un candidato de oposición, porque no hay otra posibilidad ese día. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de este tema durante algunos minutos interesantes y les ruego por favor que sigan suscribiéndose a este programa porque de ello depende su supervivencia en un medio tan complejo y tan competitivo como en el que vivimos. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Les prometí en el segmento anterior que iba a referirme en esta oportunidad única y exclusivamente a lo que queda del proceso electoral, con vistas a las elecciones de mayo, y que es decisivo para el futuro dominicano. En esas elecciones, con su voto, con el voto de los dominicanos, vamos a decidir el curso de los próximos 4 años en la República Dominicana. Y solamente hay 2 opciones en lo que tiene que ver con la candidatura presidencial. O los dominicanos votan para darle al presidente actual, Luis Abinader, un segundo mandato de 4 años, como se lo permite la Constitución de la República, o por el contrario, votamos por el candidato de oposición con más posibilidades tenga de vencer la reelección presidencial. Todavía en el día de hoy, la idea, no se tiene una idea, los dominicanos no tienen una idea de quién podría ser el candidato de oposición que realmente compita con posibilidades de ganar frente al presidente Luis Abinader. Y lo digo porque si bien hay 2 candidatos o hay 3 candidatos de oposición, la del PRD con la boleta encabezada por su presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, la candidatura del PLD, que sin lugar a dudas sigue siendo la principal fuerza de oposición de la República Dominicana, con su candidatura presidencial encabezada por el alcalde de la ciudad, hasta ahora todavía alcalde de la ciudad de Santiago, la segunda del país, el licenciado Abel Martínez, y una tercera opción que es la encabezada por el candidato y líder de la Fuerza del Pueblo, el expresidente 3 veces de la República, el doctor Leonel Fernández. Todos los indicios indican que ninguno de esos 3 candidatos tendría individualmente posibilidad de alguna de vencer la reelección presidencial. Yo creo que incluso esos mismos candidatos así lo reconocen. Y han formulado o han llegado a un acuerdo aparentemente notariado, en que los 3 se comprometen a apoyar al que uno de ellos quede en segundo lugar en la votación y haya necesidad de una segunda ronda de votación, es decir, la llamada segunda vuelta, 45 días después de las elecciones del 19 de mayo.
tercer domingo de mayo, tal como lo establece la Constitución de la República. Bueno, el problema que mucha gente se plantea dentro de la oposición es si hay posibilidad de una segunda vuelta. Y entonces muchos de esos que entienden esa duda o que se abrazan esa duda, entienden que sería un error esperar una segunda vuelta porque el candidato presidencial de la del Partido Revolucionario Moderno que aspira a la reelección presidencial tiene muchas posibilidades de irse, es decir, de ganar las elecciones en primera vuelta. Entonces esos dirigentes o esa militancia de oposición dicen ¿por qué hay que esperar una segunda vuelta? ¿Por qué no aunan esfuerzos, establecen, echan a un lado las diferencias que pudieran existir? Y son muchas evidentemente, y no se unen para llevar una fórmula presidencial que pueda competir en primera vuelta. Para que haya una segunda vuelta o para que no haya una necesidad de una segunda vuelta. Bueno, si uno suma los votos de uno y otro, me refiero a la oposición, es imposible reunir cantidad suficiente de votos conforme a los resultados de las elecciones pasadas del 18 de febrero para irse en primera vuelta. Pero eso también plantea un problema. Esa falta de votos suficientes para irse en primera vuelta o para competir en primera vuelta puede hacerle la tarea al gobierno mucho más fácil en una primera vuelta que en una segunda vuelta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el nudo gordiano? ¿Dónde está el nudo que impide que la oposición dirima todas sus diferencias y vaya unida sin esperar una segunda vuelta, que probablemente no sea necesario porque el gobierno pueda irse en primera vuelta? Ganancioso, por supuesto. Bueno, que ninguno de las tres, por lo menos los dos principales de oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, no quieren ceder y entienden que uno de ellos tendría que ser el candidato de oposición en una primera vuelta. Y evidentemente todo gira alrededor de eso. Y entonces se plantea una incógnita. Si es tan difícil una segunda vuelta, si es tan difícil unificar el voto de oposición en una primera vuelta, ¿quién asegura realmente, a pesar del compromiso de que supuestamente notariado, de que el que queda tercero va a apoyar al que queda segundo en la eventualidad de una segunda vuelta? Bueno, uno tiene que confiar en la palabra y los compromisos políticos, ¿no? Porque si no se da así, si por ejemplo el mejor votado en una primera vuelta de oposición es el candidato del PLD y la Fuerza del Pueblo decide de apoyarlo por cualquier razón, yo creo que ese sería el fin de la Fuerza del Pueblo como un partido de oposición confiable que merezca el respeto de la sociedad dominicana. Y podría darse igual al revés. El problema es que parece imposible, materialmente imposible, que en una primera vuelta el partido mayor de oposición ceda el lugar a un segundo que en las últimas dos elecciones presidenciales, en la última elección presidencial, y en las últimas dos elecciones, incluyendo la presidencial, incluyendo incluso las municipales de este año, sacó mucho menos votos que el candidato o los candidatos del PLD. Y la razón y el sentido común indica entonces que debe ser la Fuerza del Pueblo quien apoye en la eventualidad de una primera vuelta, de una unión en primera vuelta, al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Porque sería la primera vez en la historia política dominicana que se diera en una versión política lo que ya sufrimos en una versión financiera, cuando el Baninter, que era un banco quebrado en el 2003, compró un banco mayor que era el Bancomercio, y todo el mundo sabe cuál fue el resultado de esa dislocación del sentido común enviado al sistema financiero dominicano. Es decir,
sería un absurdo que un partido mayor apoye al candidato de un partido menor, aún en el caso de que el partido menor alegue que su líder tiene más connotación en la vida política dominicana que el del PLD, porque eso lo desmienten los votos de las últimas elecciones presidenciales y los votos de las dos últimas elecciones municipales. De manera pues que la suerte está jugada a una segunda vuelta. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, que se ha llegado a un acuerdo que todos los partidos de oposición van a ir separados individualmente a las elecciones, a una primera vuelta en las elecciones del domingo 19 de mayo, aun cuando en ese mismo día todos los partidos de oposición irán aliados en lo que tiene que ver con las elecciones para el Congreso, es decir, tanto para los diputados como para el senador de la República, lo que indica claramente que hay una resistencia obvia del líder de la Fuerza del Pueblo en desistir de una candidatura que ya ha tenido, o que presidencial, que ya ha tenido en muchas oportunidades, incluso la última con muy pocas posibilidades de ganar, y los resultados así lo establecieron, y que ha sido ya 3 veces presidente. Y lo lógico en una democracia donde los cambios se hacen necesarios para combatir la pesadez, la fatiga y evitar, por supuesto, un prolongado ejercicio del poder que contamine la esfera y el ambiente democrático que debe reinar no solamente en los procesos electorales, sino en la vida cotidiana de una nación que se precie de sus valores y de sus creencias democráticas. De manera pues que ya en esta recta final solo cabe esperar, en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales, el voto del país, es decir, y que cada gente vote realmente conforme a sus convicciones. Y pudiera suceder que una impresión, como he visto muchas veces en el ánimo de algunas personas con las que tengo cierto contacto diario, que entienden que se van a quedar en su casa, que deben quedarse en su casa, porque su voto no va a representar ningún cambio posible, porque entienden que lo que ocurrió el 18 de febrero con las municipales se va a calcar prácticamente en toda su dimensión cuando al pueblo dominicano le toque votar nuevamente ese domingo 19 de mayo. Bueno, yo creo que ese sería un grave error que facilitaría el triunfo de la corriente reeleccionista, pero de todas maneras el voto es un derecho y cada ciudadano consciente de su deber vota conforme a sus convicciones, y ojalá en esta oportunidad sea la convicción del pueblo dominicano y no el dinero público el que cambie o pueda reorientar, si eso es posible, el voto de los ciudadanos dominicanos, porque lo que vimos en las elecciones del pasado 18 de febrero es sencillamente un uso abusivo, elevado a una 10ª potencia del dinero público para favorecer las ansias de permanencia y el control político de una fuerza política en la República Dominicana. Ha sido todo por hoy. Nos queda tiempo suficiente para meditar sobre la naturaleza de su voto como ciudadano, de manera pues que tiene suficiente tiempo para reflexionar sobre ello y para lo que ese voto representa, no solamente para usted, sino para la sociedad dominicana. Y yo he dicho y sostengo, y aprovecho esta nueva oportunidad para reiterarlo, que ha llegado el momento ya de que los dominicanos le den valor a su voto. Es decir, le den valor a su voto no votando por cualquier cosa y no votando por aquello que en un momento dado luzca más atractivo o que pueda representar una gracia eventual para usted, un regalo o la compra de su conciencia a través de la compra de su voto. De manera pues que yo quiero decirle que en la medida en que cada dominicano aprecia el valor de su voto tendrá más valor y será más difícil adquirirlo con un mendrugo de pan,
con la promesa de probablemente que no se cumpla de un empleo y con un espejismo que le diga que a partir del momento en que usted vote contrario a lo que sus convicciones, sus perspectivas mejorarán en el corto plazo. De manera pues que no se lleve de ilusiones, vote conforme a sus creencias y esperemos que esas creencias realmente cursen o tomen o ayuden a encauzar el país por un sendero mejor que hasta ahora hemos transitado. Será en la próxima cuando seguiremos conversando sobre temas de su más alto interés y por supuesto relacionados con la vida política, social y económica de nuestra querida República Dominicana. Hasta la próxima. Así se aplica el método de Hunt para diputaciones, regidurías y vocalías. Imagina que en el municipio X hay 5 escaños disponibles y compiten 5 organizaciones políticas, cada una con 5 candidatos o candidatas. El partido Abanico obtuvo 300 votos, el partido Tostadora obtuvo 275 votos, el partido Lavadora obtuvo 250 votos, el partido Licuadora obtuvo 120 votos y el partido Estufa obtuvo 100 votos. El método de Hunt divide los votos de cada organización política entre los números naturales 1, 2, 3, 4 y 5, hasta distribuir todos los escaños. Ejemplo, del partido Abanico se dividen los 300 votos entre 1, luego entre 2, entre 3, 4 y 5. Del partido Tostadora se dividen los 275, igual que en el caso anterior, y así con todos. Después, se asignan los escaños según los resultados por cantidad de votos de mayor a menor, comparando todas las casillas. El primer escaño va para el partido Abanico con 300 votos, el segundo para el partido Tostadora con 275 votos, el tercero para el partido Lavadora con 220 votos, el cuarto le toca al partido Abanico con 150 votos y el quinto al partido Licuadora con 145 votos. En este caso, el partido Estufa no consigue ningún escaño porque la suma total de sus votos fue menor de 145, que fue la votación más baja por encima de sí mismo, después de aplicado el método. ¿Quiénes ocuparán los escaños a lo interno de los partidos? Los candidatos y candidatas que de manera preferencial hayan obtenido más votos. Vota por ti y la democracia.